Aquí concluimos que para lograr tu pensión al 100%, tienes que ver cada uno de estos tres elementos, potenciarlo al máximo posible, estos tres elementos que son tu edad, tu salario promedio de las últimas 250 semanas y el número. Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez. Como siempre, y es muy repetitivo, pero es un gusto enorme estar con ustedes nuevamente en una plática, en un tema. Siempre buscamos temas que sean de su interés, que en las consultas que nos hacen, en las asesorías, son dudas, son ciertas situaciones que ustedes no tienen claras, que tienen esa inquietud y que siempre queremos aclarárselas a través de estas pláticas, porque ese es el objetivo, que ustedes tengan la información más actualizada, la más detallada, la más oportuna a través de estas pláticas. Y en esta ocasión el tema es: ¿puedes tener la pensión al 100% o cuál es la pensión al 100%? Porque muchos de ustedes me preguntan, oiga, pero yo quiero la pensión al 100%, o ¿cuál es la pensión al 100%? En realidad no hay una pensión al 100% como tal, generalizada, es decir, como el porcentaje en el factor edad que decimos: a los 65 años tu pensión es al 100%, a los 60 es al 75%, pero este es en el factor edad. Entonces, en este caso, podemos resumir que la pensión al 100% como tal podría ser aquella que obtenga una persona que tiene 65 años, que logra un número de semanas, que ha logrado sumar en el trayecto de su historia laboral un número de más de 2,000 semanas, 2,000, 2,030, 2,040 semanas, que tiene un salario promedio en los últimos 5 años con el salario topado de los últimos 5 años. No puede tener el último salario topado porque cada año va cambiando. Entonces, de los 5 años, pues ha tenido esa actualización de salario topado, podríamos decir. Y bueno, pues esa podría ser esa pensión al 100%. Pero yo lo enfoco más a que cada uno de ustedes puede tener la pensión al 100% de acuerdo a su situación particular, a lo que ustedes pueden lograr. Y esa sería su pensión al 100%. Es decir, si algunos de ustedes o muchos de ustedes tienen 60 años, quieren cotizar todavía 5 años, su situación se los permite, es parte de sus objetivos el poder cotizar hasta los 65 años. Bueno, en ese factor de edad van a poder complementar o llegar a un 100%. Pero tal vez su número de semanas sea de 1,000 semanas en ese momento, más 250 semanas de esos 5 años que van a cotizar de 60 a 65 años, pues van a lograr tener ustedes un total de 1,250 semanas. Ahí pues ya no llegamos al 100% en ese factor, como lo establecimos de una manera muy ideal, ¿verdad? Que pocas personas logran tener o llegar a sumar más de 2,000 semanas. Pero para ustedes, ese va a ser su 100%, el lograr llegar a los 65 años con el factor edad al 100%, pero con 1,250 semanas, que son excelentes, es un muy buen número en el cálculo, en este caso de su pensión, 1,250 semanas. Ese va a ser su 100%. Y
tal vez con un salario promedio. En estos últimos 5 años ustedes van a cotizar con el salario topado y tal vez no lo van a estar actualizando cada año. Entonces van a llegar a ese salario promedio de los últimos 5 años, que en realidad son 4.8, con el salario topado del año en que iniciaron su cotización. Es decir, si lo inician en este año 2024, pues va a ser con el salario topado de 2.714.25 y ese va a ser su salario promedio, excelente salario promedio. Ese va a ser, en este ejemplo que estamos poniendo, su 100%. Ese salario de los últimos 4.8 años, de las últimas 250 semanas cotizadas, ese va a ser su salario promedio, su 100% en su caso particular, en el caso de cada uno de ustedes. Ese es un ejemplo de que yo realmente creo que hay que buscar ese 100%, pero de nuestra situación particular. Hay que buscar ese 100% de nuestras mejores y mayores posibilidades para lograr su mejor pensión. Ese es el 100% de su pensión. Entonces, creo que es muy válido y da unos resultados excelentes el lograr tener ese 100% cada uno de ustedes de la pensión que puedan lograr. Entonces, bueno, allá hablamos del ejemplo de una pensión del 100% con factores que hay muchas personas que lo logran, pero en realidad es un número menor, porque es muy difícil complementar todos los factores al 100%. Y como se los comento, creo que el buscar el 100% de tus posibilidades, de tu pensión, eso es lo que tenemos que lograr, ¿no? Entonces, aquí como primer paso, pues debemos de lograr ciertos requisitos precisamente para poder tener la mejor pensión que podamos tener. Y ya lo mencionamos en este ejemplo, pero vamos a ir por orden. El primer factor sería pues la edad máxima en la que ustedes quieren pensionarse, pueden pensionarse, tienen la posibilidad de pensionarse. Hay que hacer un análisis muy exhaustivo de todos los factores, pero este es uno de los más importantes. Siempre yo les comento en las asesorías que hay que esforzarse, incluso a veces se hacen sacrificios para lograr esta mejor pensión, para lograr esta pensión al 100%, que es la que vamos a buscar para cada uno de ustedes, o que deben de buscar cada uno de ustedes. Entonces, en este caso, la edad, pero hay que analizar, ¿realmente puedo cotizar hasta los 65 años? Ya tengo un número de semanas alto, porque puede suceder, no necesito incrementar, no es necesario o no es un factor indispensable aumentar mis semanas cotizadas. Sabemos que entre mayor sea el número de semanas cotizadas que tengan, mayor va a ser la pensión, pero hay que analizar todos los elementos en conjunto. Entonces, en este caso, si usted tiene 60 años y tiene un número excelente de semanas, bueno, tal vez ya hay que determinar que dentro de su situación particular, pues ya sería conveniente empezar a recibir su pensión, tal vez si no a los 60, a los 61, a los 62, pero no necesariamente llegar hasta los 65. Entonces aquí hay que evaluar ese factor de la edad en su situación particular. ¿Está dentro de sus objetivos llegar hasta los 65? No, sí, o algo intermedio como a los 63, a los 62, para todavía aumentar este factor de edad, pero no llegar al máximo de 65, o incluso si ustedes ya cuentan con unos factores muy buenos a los 60, además de que su situación personal, como siempre se los comento, emocional, de salud muchas veces, familiar, pues
les presenta la posibilidad de que se puedan pensionar a los 60, es una posibilidad muy buena. Van a iniciar a recibir mensualmente su monto de pensión desde los 60 años. Entonces hay que analizarlo. Y ese es el primer factor, que sería pues el factor de la edad. El segundo punto que nosotros ya también comentamos, ¿verdad? En este ejemplo que vimos, pues es el número de semanas con el que cuenta, y hay que analizar cuántas puede aumentar, si las puede aumentar, si hay posibilidades económicas de invertir. En este caso, podríamos hablar de modalidad 40, que es el esquema que siempre hemos platicado, que es un esquema muy bueno, con muchos beneficios. Es la mejor inversión que hay en México en este momento, modalidad 40, y que solo tienen la posibilidad de hacerlo quienes están en este proceso de pensión y están en ley 73, que también ley 97 lo puede hacer, pero ya son otros resultados. Entonces estamos enfocados en una pensión IMSS, Instituto Mexicano de Seguro Social, ley 73. En este caso, entonces, hablando de este segundo factor, que es el número de semanas, que es la posibilidad de aumentar, hay que evaluar muchos factores. Si usted llega o va a llegar a los 60 años con un número muy bajito de semanas, que estamos hablando de 600, 700 semanas, vale la pena que si tiene la posibilidad, aumente este número de semanas, y si está entre sus objetivos, aquí entraría este ejemplo. Si usted tiene o va a llegar a los 60 años con un número de semanas pequeño, pues aquí sí vale la pena considerar sumarlas hasta los 65. Se pueden sumar semanas hasta la edad que ustedes quieran. No hay un límite en modalidad 40 de años de cotización o de edad para cotizar. Pero aquí hay que analizar su situación particular. Entonces, repetimos, si tiene un número pequeño de semanas, aquí sí vale la pena considerar tal vez sumar otros 5 años que nos den 250 semanas más y tener como un límite de edad 65 años, ¿verdad? O 63, igual que en el caso anterior. Hay que analizar los resultados que nos daría este juego de factores en cada caso particular, en cada situación particular. Entonces, aumentar el número de semanas, sobre todo si tenemos un número pequeño, hay que considerar esa posibilidad, e incluso pues aquí va de la mano con que también nos va a dar una mayor edad, y el factor edad va a ser mejor, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues en ese factor de número de semanas hay que analizarlo muy bien, igual que los otros factores, pero hay que buscar. Por ejemplo, aquí tenemos que buscar todos esos elementos que nos puedan allegar de semanas, como si usted solicitó en algún momento esta ayuda por desempleo y le descontaron semanas. Bueno, ese es el momento también para buscar sumarlas. Si tiene la posibilidad de reintegrar ese monto que le entregaron a usted por una ayuda de desempleo y le descontaron semanas, hay que considerar ese punto para aumentar ese número de semanas. Se realiza la devolución de ese monto que a usted le entregaron, el mismo monto que a usted le entregaron, puede ser hace 20 años, 30 años, o 10 años o 5 años, que le entregaron por ayuda por desempleo, y le van a recuperar y a sumar esas semanas. Entonces, ese es un punto que hay que buscar para ayudar a la suma de semanas. Otro punto es también muchas veces cuando ustedes solicitan su constancia de semanas cotizadas, no les aparecen los primeros periodos, sobre todo de los primeros años en que cotizaron. Hay que solicitar al instituto esa búsqueda
incluso puede ser una búsqueda manual, para recuperar ese número de semanas y de ser posible buscar y encontrar toda esta documentación probatoria que les ayude ante el instituto a que sea más fácil recuperar este número de semanas. Si no tienen documentación probatoria, lo pueden hacer y el instituto tiene la obligación de hacer esta búsqueda. O sea, aunque ustedes no tengan esa documentación, lo pueden hacer. Claro que si ustedes tienen alguna documentación como sus avisos de inscripción al Seguro Social, las famosas hojas rosas, que esas hojas o ese documento pues puede ser por un ingreso, por una alta, como se le llamaba, por una modificación de salario, por una baja. Puede ser también alguna incapacidad que ustedes hayan tenido o en atención a sus hijos de ese tiempo. Ahí tienen los datos del patrón y del periodo que ustedes estaban elaborando, y que si tenían atención médica es porque estaban registrados y tenían este ingreso ante el instituto, alguna credencial de la empresa en donde pues vengan los datos del patrón. En fin, hay que buscar, es muy importante que todos ustedes que están en este proceso de pensión busquen y encuentren documentos. Tal vez no los van a necesitar, pero si lo necesitan ya hicieron ese trabajo. Entonces busquen, de verdad a veces no se recuerda o no se piensa que en alguna caja se guardaron esos documentos y quedaron guardados en la casa de la mamá, en la casa de un hermano, o por alguna razón cuando ustedes tuvieron que moverse a otro domicilio, pues dejaron resguardados en la casa de algún familiar estos documentos. Es importante. Si están en este proceso, si ustedes tienen de verdad de 50 a 55 años, inicien esa búsqueda. Tal vez no la necesiten, qué bueno que no la necesiten para hacer ninguna aclaración, pero si necesitan, ya van a tener ese trabajo adelantado. Entonces, si ustedes están pensando en este proceso de pensión, tal vez dentro de 5 años, de 10 años, hagan esta búsqueda. Localicen estos documentos. Repito, si no son necesarios, qué bueno, pero si los necesitan ya tienen este proceso adelantado, porque le van a ser de utilidad. Entonces, para sumar semanas, hay que buscar esas opciones que cada uno de ustedes tenga, que hayan sido solicitadas por una ayuda por desempleo, que no aparezcan algunos periodos laborados en su constancia de semanas cotizadas. Hay que solicitar esa recuperación y bueno, y si se necesita cotizar hacia adelante, ¿verdad? O en este caso un retroactivo también, si tengo no más de 5 años que dejé de cotizar y voy a registrarme con un patrón, en un esquema obligatorio o en un esquema como modalidad 40, puedo recuperar esas semanas que van a ser prácticamente 250 semanas si son casi 5 años, 250 semanas que puede recuperar pagando ese retroactivo en modalidad 40. Aquí es donde entra este factor de dónde puedo yo sumar semanas. ¿Cómo puedo sumar semanas? En cada caso particular hay que buscar esas opciones. Hay que analizar precisamente en su caso particular qué es lo que puedo hacer, cuáles son esos puntos de recuperación de semanas que cada uno de ustedes tenga. Y eso es muy importante. Entonces, bueno, ese es el segundo punto, que es el de semanas que pueden aumentar. El primero es la edad que pueden aumentar o que pueden sumar, cotizar para llegar a una edad más adelante, ¿verdad? O sea, una edad mayor que le va a proporcionar un factor, el factor que puede ser hasta el 100% en este caso en cuanto a la edad. El segundo punto es la suma de semanas. Y el tercer punto importante en estos, aunque no son los tres únicos, sabemos que son los 3 puntos más importantes, ¿no?
En este caso es el salario promedio con el que ustedes cotizan. Si quieren lograr su pensión al 100%, en su caso particular, el tercer punto importante es el salario promedio con el que se cotice. Y es similar a los otros dos puntos. Hay que analizar en su situación particular, pues, el salario promedio que tienen o que van a tener al llegar a la edad de la pensión. Si ustedes han pensado a los 60 años, hay que ver con qué salario promedio van a llegar a esos 60 años. Si es necesario y tienen la posibilidad de cotizar con un salario más alto a partir de ahí, cotizar 250 semanas más con un salario más alto, el salario topado que no lo habíamos considerado, pues se tiene la posibilidad y se puede hacer para que ustedes logren ese 100% posible para usted dentro de su situación particular. Puede ser con el salario topado en los últimos 5 años, es decir, si usted pensaba pensionarse a los 60, pero su salario promedio son salarios mínimos muy bajitos, pues hay que considerar esa posibilidad de cotizar. Los 5 años sería lo ideal porque estarían cotizando las últimas 250 semanas con este salario promedio alto, máximo, pero tal vez si no son los últimos 5 años, usted no tiene la posibilidad de los últimos 5 años, bueno, los 3 años, 4, 2, 1, siempre con la posibilidad y con la obligación, en este caso, de que ustedes cuando vayan a invertir, tienen que tener los cálculos en su mano. Siempre se los he recomendado, cuando vayan a hacer una inversión, tienen que tener en sus manos qué resultados van a obtener después de esta inversión. No lo hagan sin saber, no lo hagan esperando que, creyendo que, no. Cuando se hace una inversión hay que tener el resultado, si no exacto, sí, un resultado proyectado de qué es lo que van a obtener con la inversión que van a hacer, para que no sea una pérdida, sea una inversión. Y bueno, en este caso, pues yo les recomiendo, como siempre, que realicen su planeación de pensión para que se hagan estos cálculos, estas posibilidades, a ver con qué edad puedo yo tener ya una pensión que para mí sea el 100%, con qué salario promedio, con qué número de semanas tengo que alcanzar para que yo tenga esa pensión que yo quiero y que yo puedo obtener y que esa pensión sea mi 100%. Entonces, siempre les recomiendo que realicen su planeación con mucho gusto si ustedes así lo requieren y lo deciden. En nuestro caso, les podemos realizar su planeación de pensión considerando todos estos factores para que sea la pensión al 100% de cada uno de ustedes, la pensión de acuerdo a sus objetivos, a sus posibilidades, a sus necesidades, pero siempre buscando potenciar esa pensión. Entonces, con mucho gusto, nosotros le podemos realizar su planeación de pensión, repito, considerando su situación particular. Siempre aparecen en la parte inferior del tutorial, aparecen los datos de contacto, como es el número de WhatsApp, que es el 55 49 13 53 19, y el correo electrónico, que es capitalhumanorenovado@gmail.com. Ahí nos pueden contactar. Por supuesto, yo no contesto directamente en estos datos de contacto porque les van a dar la información, ¿verdad? Ya si ustedes contactan alguno de las consultas de la planeación, directamente yo los contacto a ustedes para que determinemos conjuntamente sus estrategias, me platiquen su situación, veamos cuáles son las mejores opciones que usted puede tener, considerando toda su situación particular, y elaborar su plan de pensión para que usted se pensione pues de la mejor manera posible. Como nuestros eslogan lo dicen, lograr tu mejor pensión. Entonces, con mucho gusto los atendemos y bueno,
Ese fue ahí un intermedio en este último punto que estábamos viendo, que precisamente es buscar el mayor número de salario o el salario promedio más alto en las últimas 250 semanas para que ustedes se puedan pensionar lo más alto posible. Aquí depende de muchas situaciones. Tal vez, como lo comentábamos, tal vez solo pueda yo cotizar un año, 2 años, 3 años, pero hay que hacer cálculos para que ustedes no tengan estos desilusiones, ¿verdad? O de alguna manera errores, son errores muy graves que se cometen cuando se invierte sin saber el resultado. Hay muchas personas desafortunadamente que nos hablan cuando ya cotizaron 1 o 2 años en modalidad 40 topado, que son inversiones altas, y que cuando se les realizan sus cálculos, pues se ve que en estos casos por muchos factores, pero el factor principal para que modalidad 40 a veces no funcione como se quiere, cotizando sobre todo un número de años menor, como 1 o 2, es cuando se tienen muy poquitas semanas. Hay personas que tienen 300 semanas y cotizan con un salario topado para llegar a las 500 semanas y que van a obtener la misma pensión mínima que obtendrían si no hubieran cotizado en modalidad 40. Y es muy triste porque es una pérdida y eso no queremos nosotros. Queremos que de verdad ustedes tengan la mejor pensión. Entonces, en este caso, bueno, hay que buscar en este tercer factor, que es el salario promedio, aumentarlo lo más alto posible en las últimas 250 semanas para que ustedes tengan esta pensión lo más alta que les permita su situación particular. Como lo comentamos, pueden ser pensar en 1, 2, 3, 4, no necesariamente en los 4.8 años. Cada situación es particular. Entonces, aquí concluimos que para lograr tu pensión al 100%, tienes que ver cada uno de estos 3 elementos, potenciarlo al máximo posible. Estos 3 elementos que son tu edad, tu salario promedio de las últimas 250 semanas y el número de semanas que puedas cotizar. Esa va a ser tu pensión al 100% y se pueden lograr excelentes pensiones, no necesariamente con los factores de la pensión máxima que vimos al inicio de la plática, que es la ideal, pero que es muy difícil lograr conjuntar todos los factores. Entonces, tu pensión al 100% se puede lograr si buscamos la mejor manera de potenciar la edad a la que puedes llegar cotizando, el salario promedio de las últimas 250 semanas que cotices y lograr el mayor número de semanas que puedas lograr. Esa sería la conclusión precisamente de cuál es tu pensión al 100%. Espero de verdad que les sea de utilidad esta plática. Siempre busco que sea algún tema que ustedes tengan en mente, muchos de ustedes tengan esa inquietud. Y sí quise aquí hablar precisamente de busca tu pensión al 100%, por supuesto. No es una pensión única con esos factores ideales, no. Tú puedes lograr tu pensión al 100% y es el enfoque que quise darle a esta plática para que tú busques tu pensión al 100% porque se puede lograr. Pues muchísimas gracias de verdad por su atención. Espero que les sea de utilidad. Compartan este video con las personas que ustedes crean que les va a ser de utilidad. Gracias por darnos like. Si les gusta la plática, denle like, sí nos ayuda muchísimo. Gracias de corazón por esas personas que yo siempre digo que tienen la atención y se toman el tiempo de suscribirse. Es algo muy sencillo, pero les agradezco de corazón
que se sigan suscribiendo. Vamos cada día más con más suscriptores y eso nos anima y nos ayuda muchísimo a que esta información pues sea proporcionada a un mayor número de personas, y eso les va a ayudar a tener esta información. Muchísimas gracias por sus comentarios, por sus bendiciones, por sus frases tan bonitas, por contactarnos de toda la República Mexicana y del extranjero, por ser tan bellas personas. Yo siempre he dicho que los buenos somos más y de verdad que se nota en la bondad y en esta, podríamos decir, en esta esencia de ustedes que manifiestan. Y yo creo que la mayoría de las personas pues somos así, ¿verdad? Y me incluyo ahí. Pero de verdad, muchas gracias por todo, por todas sus atenciones. Y quiero cerrar con una frase que escuché y que se me hizo realmente muy buena, aunque muchos de ustedes y de nosotros no estemos relacionados tal vez con juegos, ¿verdad? Pero esta frase dice que la vida es como un juego de póker. No tenemos la decisión, o no tenemos aquí, no intervenimos en las cartas que nos tocan en la vida, con las que nos toca jugar, nos las reparten. Cada uno de nosotros nace con un tipo de cartas, ¿verdad? Nuestras habilidades, nuestras capacidades, en todo tipo. En eso no tenemos nada que ver, nos toca jugar con esas cartas. Pero lo que sí podemos decidir es cómo las jugamos, precisamente. Nos pueden tocar cartas difíciles, cartas pobres, podríamos decir, o alguna carta buena, algunas no tan buenas, pero es nuestra decisión cómo jugamos esas cartas en la vida, cómo aprovechamos, cómo sacamos esas cualidades o esos beneficios de esas cartas con las que nos toca jugar en la vida, que puede ser pues las posibilidades de estudio que tengamos, las posibilidades de salud, de las posibilidades de crecimiento, pero creo que podemos, y ahí sí decidimos nosotros cómo jugar con esas cualidades, con esas capacidades, con esas habilidades que nos da la vida. Podemos tratar de hacer lo mejor posible. Y como dicen en el juego de póker, que no siempre gana la mejor mano. Pueden ganar otros juegos de cartas que no eran tan buenas. Y así es la vida. Cada uno con sus cartas o con nuestras cartas que nos tocó jugar en la vida, con nuestras cualidades, con nuestras capacidades, con nuestras habilidades, con nuestras condiciones. Tenemos que buscar, esa sí es nuestra responsabilidad y nuestra decisión y nuestra posibilidad. Buscar con esas cartas que tenemos, que nos tocó, lograr jugar el mejor juego, porque es nuestra vida. Ahí sí es el juego de nuestra vida. Entonces, hay que buscar con esto que tenemos, con estas características que la vida nos dio, hay que buscar lograr la mejor realización, la mejor beneficio en cada una de estas posibilidades. Y eso sí está en nuestras manos. Así es que hay que luchar con lo que tenemos, hay que buscar tener el mejor resultado. Y finalmente, como yo siempre les comento, porque eso creo, el principal objetivo de todos nosotros, de todos los seres vivos, y sobre todo los racionales, o los que nos llamamos racionales, es ser felices. Creo que ese es el objetivo. Y la felicidad no cuando logren un objetivo, como comúnmente se comenta, ¿no? Cuando yo me case, cuando yo termine mi carrera, cuando yo logre tener una empresa, cuando voy a ser feliz. No. Eso ya es el objetivo final, pero la felicidad se encuentra siempre en el camino, en el proceso para llegar a nuestros objetivos.
ahí está la felicidad. Hay que buscar precisamente ser felices día a día. Sé que no es fácil, sé que muchos de ustedes que están en situaciones difíciles dirán, pues qué fácil es decirlo si no se tienen problemas. Creo que todos tenemos problemas, unos más grandes que otros, más difíciles, de verdad, pero creo que el buscar dentro de la situación particular de cada uno, el ser feliz día con día, con pequeños detalles, con el inicio de grandes proyectos, pequeños proyectos, con la compañía que se tiene de su familia, con el que hoy no hizo mucho calor, el que hoy hace un frío rico, el que hoy voy a hacer algo, una actividad que me da alegría, que me da gusto, lo hemos platicado en muchas ocasiones, el que hoy voy a empezar a leer un libro, el que hoy voy a continuar leyendo ese libro, esa revista, esa serie, no importa lo que a usted le dé alegría, porque a veces nos castigamos mucho decir, no, bueno, pues es que como que ver televisión no es tan bueno. No, ¿verdad? Hay otras cosas mejores, pero si a mí hoy me proporciona un gusto ver una serie, pues hay que darse esos gustos, ¿verdad? Cada uno, ya hablamos de otros proyectos, entonces cada uno determinará, pues cuáles son sus proyectos del día a día, cuáles son sus proyectos a un corto plazo, a un mediano plazo, porque también hay que ir estructurando estas alegrías y estos logros, tal vez en unos proyectos un poquito más grandes que lo vamos a ver, ya vimos algunos puntos sobre algún proyecto, pero hay que ir determinando cada uno. Entonces, bueno, pues esa es la reflexión de esta plática. Como siempre a mí me gusta dar ¿verdad? esa gotita de alguna reflexión que podamos hacer y que nos pueda hacer mejores en la vida y que sobre todo nos pueda hacer más felices. Muchísimas gracias por su atención, de verdad, y pues nos vemos en una próxima plática. Muchas gracias.